Muy buenas tardes, amigos televidentes de política.com.co y del Noticiero Nacional Digital. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales que hemos venido realizando desde hace 12 días exactamente. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Jorge Enrique Robledo, senador, que pertenece a la coalición de la Esperanza. Me acompaña el subdirector de Política y del Noticiero Nacional, Carlos Villota Santa Cruz. Doctor Robledo, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estaremos con usted entre 30 y 35 minutos. ¿Cómo está hoy, lunes feriado, doctor? Mil gracias, Carmelo, por su hospitalidad, lo mismo que a Carlos y a todos quienes nos están viendo. Muy bien, aquí entre trabajando y descansando, pero siempre trabajando. Pero muy bien. Señor. Bueno, entremos en materia. La coalición de la Esperanza está conformada por varios grupos, varios precandidatos. Han logrado ya un acuerdo, digamos, sobre lo fundamental que necesita el país en este momento, doctor Robledo. Sí, los avances ya son muy grandes. Recordemos que estamos por lo menos desde enero reuniéndonos todas las semanas y más de un día a la semana. Ayer, por ejemplo, estuvimos un par de horas conversando y ya en este momento tenemos 3 documentos que son, digamos, las bases de este acuerdo, que es un acuerdo programático, ¿sí? Que tiene que ver con todos los asuntos de la vida nacional, económicos, sociales y políticos. También tenemos un acuerdo por la ética, ¿no? O sea, porque esta es una coalición muy centrada en el tema, pues, de que el país no se lo puede seguir robando, ni la política puede ser el arte del abuso de unos cuantos. Y también les pedimos una declaración que tiene que ver con los asuntos del momento y un poco como de enfoque político. Y está, digamos, verbalmente muy desarrollada la idea de que en las elecciones de marzo del año entrante, Carmelo, va a haber listas unificadas de Cámara y Senado de la coalición. Y va a haber una consulta en la que las colombianas y los colombianos podrán votar para escoger entre nosotros y otras personas que puedan llegar, escoger quién va a ser el candidato o candidata de todos a la presidencia de la República en las elecciones de mayo. Vamos muy, O sea, realmente. Va a ser en la misma consulta. La gente es la que va a escoger el candidato definitivo, el candidato presidencial de la coalición. Así es. En las elecciones de marzo hay tarjetones de Cámara y Senado, acordémosle a quienes nos ven. Pero va a haber otro tarjetón, bueno, puede haber otros, pero el de nosotros va a haber otro tarjetón donde la gente escogerá quién de quienes estemos allí será el candidato de todos a la primera vuelta de las elecciones. Muy bien. Doctor Robledo, usted sabe que toda esta polarización y los últimos sucesos y todo lo que ha venido sucediendo desde hace 30, 40 años ha creado una falta de confiabilidad, una falta de confianza en la clase política. Es decir, los críticos de la llamada coalición de la Esperanza dicen que son los mismos políticos con unas ideas de centro, es decir, o se ubicaron en el centro para acabar con los extremos, pero que en realidad son los mismos de siempre. ¿Usted qué lectura le da a esas críticas? No, esas son, digamos, teorías facilistas, ¿no? Que intentan, pues, resolver las cosas diciendo que es que son los mismos de siempre. Entonces, ¿cómo voy a ser yo de los mismos que han gobernado a Colombia si he estado toda la vida en la oposición, para poner un ejemplo? Sí, ahora lo que se va a resolver en las elecciones de marzo del año entrante y de mayo y junio, en primer término, Carmelo, se va a votar continuismo o cambio. Ese es el primer punto que hay que resolver. O sea, los colombianos van a reelegir a Duque así sea en cuerpo ajeno, o sea, otros 4 años de más Duques, imagínense el horror. O se va a elegir una alternativa diferente. Y entre las alternativas diferentes, ¿cuál alternativa? Entonces, que son los mismos, pues sí, en ese sentido siempre han sido los mismos, pero realmente no, eso no resiste análisis porque son puntos de vista diferentes, situaciones diferentes, que no. Es decir, senador, que lo importante para ustedes es su propuesta. Claro, es más importante.
Sí. Ese es el punto. Nosotros somos una propuesta diferente. Nunca habíamos estado juntos quienes estamos allí. Esa construcción programática es una construcción original de nuestras convicciones, de lo que estamos planteando. Todo lo que estamos haciendo es una cosa que se diseña pues para las elecciones del 2022 y que aspiramos, ganando la jefatura del Estado, que este sea un proyecto que se prolongue en el tiempo. Por ejemplo, tenemos, claro, y empiezo por ahí, este es un proyecto de oposición al gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, ¿cómo así que somos los mismos? Si hay unos que quieren reelegir eso y otros que no. Pero además aquí se nos ha intentado decir que es que aquí hay que escoger, ya está decidido, que hay que escoger entre lo que salga de la casa de la niña y lo que llaman el pacto histórico, ¿no? Nosotros tampoco somos del pacto histórico, somos una opción diferente, que se llama la coalición de la esperanza. Bueno, hablemos un político antes de darle paso a nuestro querido amigo Carlos Villota, de los últimos sucesos. Sí. Por ejemplo, senador, en las últimas horas, el presidente de la CUT ha dicho que el esfuerzo que está haciendo el gobierno de hacer 200 grupos de estudiantes y personas que quieren, digamos, dialogar, el presidente de la CUT dice que el gobierno los va a engañar, es decir, que el esfuerzo no es válido, que los únicos válidos son ellos. ¿Usted qué lectura tiene de eso, doctor Robledo? El presidente Duque es evidente que está repitiendo el error que cometió en el 2019. Acuérdese cómo fue el 2019. Este mismo comité de paro de ahora convocó un gran paro y resultó inmenso. Y el gobierno nunca quiso sentarse a negociar con el comité de paro unos cambios en la vida del país, sino que se inventó un montón de diálogos con todo el mundo, incluidos con ellos mismos, con los duquistas, para engañar y manipular y darle largas a las cosas hasta que las cosas se alargaron. A la mitad del año pasado, este comité de paro le presentó otra vez unas peticiones al gobierno nacional y el gobierno nacional tampoco las atendió. Se viene este paro y por fin el gobierno dijo que aceptaba sentarse a negociar y no ha negociado. No ha negociado, es que es un gobierno dedicado a embaucar a la gente, a sentarse a dialogar, pero es un diálogo de sordos porque el gobierno no escucha, el gobierno no quiere cambiar nada. Y entonces a esos jóvenes o no jóvenes con los que se está reuniendo es para engañarlos, son falsas conversaciones. Es que si las conversaciones no son para llegar a acuerdos, pues son un engaño. Y eso es lo que ha hecho el gobierno a lo largo de estos años. Es el presidente Duque el culpable de todo esto que ha pasado, porque se ha negado a negociar cambios democráticos en la vida del país. Doctor Robledo, pero mire, yo creo que hay un punto que si se soluciona, digamos, pueden fluir las conversaciones. Es decir, el problema aquí es que detrás de las marchas de protesta que son totalmente legítimas y constitucionales, hay un grupo de vándalos y de gente que está dispuesta a petardear eso, ¿entiendes? Entonces, aquí incluso en este ciclo de entrevistas con los precandidatos, hicimos una propuesta cuando estábamos entrevistando o cuando entrevistamos al doctor Juan Manuel Garán, de que había que establecer un cuidado de esas marchas para evitar y que los alcaldes de las ciudades principales reglamentaran la ubicación de ellas, porque si usted aprueba 30 marchas en Bogotá, 25 en Cali y 15 en Medellín, pues obviamente no puede haber control de cualquier acto vandálico que se presente. Sobre ese punto no ha habido, digamos, como una solución, es decir, porque si no hay vandalismo, el gobierno ya no puede decir, ¿me entiende? Y si no hay bloqueos, pues el gobierno no va a poner como condición que se levanten los bloqueos para que siga el diálogo. ¿Usted no le parece que esa fórmula podría ser, digamos, se podría aplicar para ver si por fin se acaba con esta situación? Es más, el mismo candidato, el doctor Gustavo Petro, ha dicho en las últimas horas también de que él no apoya esos actos de violencia. Entonces, con los violentos no se puede dialogar, se puede es arreglar y dar las condiciones para que sigan dialogando, doctor Robledo. Pero es que aclaremos una cosa, porque en eso también el gobierno manipula.
O sea, todas las convocatorias que ha hecho el Comité Nacional de Paro es a protestas civilizadas, democráticas, sin destruir propiedad pública ni privada, ni agredir a servidores públicos. Eso es una cosa que está perfectamente clara. Entonces, quienes actúan de esa manera, pues están por fuera de las orientaciones del paro y el paro no tiene nada que ver con ellos. Ese es un problema entre el Estado y esos colombianos que proceden, a mi juicio, equivocadamente. Y es otro truco del doctor Duque, pretender responsabilizar a quienes actúan correctamente de lo que hacen quienes no actúan correctamente. Pongo un ejemplo que es fácil de establecer, ¿no? Entonces se hace en un barrio una verbena, una fiesta, un bazar para recoger fondos de cualquier cosa. Y llegan 2 o 3 o 5 personas y sabotean ese evento y lo vuelven una pelea y hacen todo tipo de daños. ¿Qué responsabilidad tienen los organizadores en eso? En nada. O sea, la policía no puede llegar a exigirle a los organizadores que controlen eso porque es que eso escapa de su resorte, o a la salida de un partido de fútbol, Carmelo. A la salida de un partido de fútbol hay quienes deciden romper unas vitrinas. ¿Eso es culpa de qué? ¿De quién? ¿De Millonarios o de América o de quién? Eso no es culpa de nadie, ni de los futbolistas, ni de los espectadores que fueron correctamente actuados. No, esas son las marrullas del presidente Duque. Y más grave aún, con el pretexto de esos desmanes que no comparto y no compartimos, ¿sí? Entonces la policía procede ilegalmente contra los que no están haciendo nada de eso. Hemos visto policías con civiles armados disparándole a la multitud. O sea, ni ellos mismos saben a quién le van a dar el balazo o disparándole claro, es que, por la espalda. Entonces, es que son cosas distintas, Carmelo. No, sí. O sea, una cosa son las protestas que orienta el Comité Nacional de Paro y otra cosa lo que puede hacer alguien, algún colombiano, el que sea, aprovechándose de esas circunstancias. Y el gobierno no puede meterlos en el mismo saco. Eso es una viveza del presidente Duque. No, claro que no, pero es muy difícil diferenciar entre quién está protestando pacíficamente y los que se infiltran en la marcha. Yo me estoy refiriendo es a que si la policía controla y se dice, por ejemplo, en Bogotá, vamos por la 13, por la Caracas, por la 30, y vamos protegiendo a la gente, lleguen a la Plaza de Bolívar, pero si usted autoriza manifestaciones, entre comillas, en los barrios, pues se arma el rollo. Y es muy difícil la identificación. Pero bueno, avancemos en la entrevista. Carlos. Gracias, Carmelo. Muy buenas tardes, doctor Jorge Robledo. Qué gusto tenerlo aquí en nuestro espacio, dialogando con los precandidatos presidenciales de Colombia de cara a las elecciones del año 2022. Conocemos muy bien su trabajo en el Congreso. Usted sabe que hemos estado ahí no solamente en las plenarias, sino en las comisiones constitucionales. Usted es un hombre que tiene el país en la cabeza, que ha hecho debates muy interesantes que están en el registro de la historia democrático de nuestro país y más en el cuerpo legislativo. Pero quiero trasladarle una inquietud no de Carlos Villota, sino del diálogo ciudadano y tomándole el pulso a las calles colombianas que hoy están hablando y también están hablando desde las redes sociales, pero con una guerra hacia la institucionalidad. Y el afán que tiene una generación, no esta, sino varias, es que se está perdiendo esa necesidad de fortalecer el sistema de educación. ¿Cómo explicarle a la opinión pública nacional e internacional que un dirigente de FECODE esté diciendo que esta es una estrategia para ganar el poder cuando lo que aquí se requiere es fortalecer la educación, no solamente desde la parte financiera, sino también desde los contenidos? Estamos perdiendo todos los exámenes a nivel mundial y usted hizo, recuerdo muy bien, un debate sobre ese particular. Estamos perdiendo todos los estándares de calidad de la educación. ¿Cómo corregir esa situación, doctor Robledo? Pues digamos esto, Carlos, con mis agradecimientos. Recordémosle a quienes nos ven que yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia y fui un profesor bastante juicioso. Ahí está mi producción académica. Yo de eso entiendo, ¿sí? Y digamos que son cosas diferentes. Una opinión que pueda dar un dirigente sindical es una opinión personal y uno la puede compartir o no compartir y discutirla o no, pero digamos que la actividad política también es un derecho democrático y cualquiera puede hacerla. Y eso no tiene nada que ver con el problema de la calidad de la educación en Colombia. Yo estoy convencido que las deficiencias en la calidad de la educación en Colombia tienen una serie de causas estructurales muy profundas que son fundamentalmente fallas del Estado colombiano.
es que es tampoco lo que aprecian quienes nos gobiernan. Precisamente estaba escribiendo una cosa al respecto en este momento. Tampoco en lo que estiman la educación y la ciencia y el conocimiento quienes nos gobiernan, que va el segundo ministro de Ciencia, que es un horror, que nos avergüenza ante el mundo. Es que ese es el tipo de personas que nos están gobernando, que detestan la educación pública, que es la forma de educación más avanzada que puede haber. Aquí llevamos una campaña de por lo menos 20 años contra los profesores de Colombia y contra los profesores. Eso es inaudito. El gran poder, todo el tiempo hablando mal de los profesores, que son el fundamento de la educación en cualquier parte del mundo. Entonces, el problema que tenemos aquí no es el de los docentes, es el problema de un Estado gobernado por gente profundamente reaccionaria, que nunca ha estado por el progreso de Colombia y mucho menos por el progreso científico-técnico. Yo les llamo la atención, miren a quién acaban de poner de ministro de Ciencia y miren las protestas de todas las academias y las organizaciones de científicos colombianos. Y les importa un pepino. Porque la verdad es que esta es una élite que nos ha gobernado siempre con la idea de que la ciencia y la alta educación se haga en el extranjero y que nosotros no le aportemos a eso, sino que simplemente seamos consumidores de los conocimientos de las potencias industrializadas, mientras que aquí vivimos de la minería y de las formas más atrasadas de economía y de desarrollo y de, digamos, actividad científica y tecnológica. Además, aquí nos estamos equivocando porque estamos en un pénsul. No es lo mismo impartir geografía en La Guajira o historia en ese territorio que en el Amazonas o en el departamento de Nariño. Y hay otro elemento, que esa falencia, doctor Robledo, de la educación la están pagando por ventanilla gobernadores y alcaldes, que además no están en sintonía incluso con sus regiones. Y usted ha visto lo que ha pasado con el alcalde de Cali, lo que ha pasado incluso con el alcalde de Medellín, con el mismo alcalde de Barranquilla, momentos muy álgidos en esta protesta nacional, de un paro nacional, pero todo está basado en la educación, doctor Robledo. Sí, así es que estamos... O sea, Colombia padece la crisis de una élite política, de los mismos con las mismas, como los llamaba Gaitán ya hace 50 años, o más de 50 años. Los mismos con las mismas, gobernando mal y mal y mal, gobernando mal en agro, en industria, en corrupción, en educación, en salud y todo, pero siempre la culpa es de los demás. La culpa es de los trabajadores, de los profesores, de los estudiantes. No, ellos no. Esa élite todopoderosa allá, que se reelige, entre otras cosas, en buena medida a punta de corrupción, no es culpable del desastre del país, pero el país es un desastre. Y a mí no me vengan a decir que es culpa de los colombianos, porque esos colombianos que supuestamente aquí no sirven para nada, porque esa es la actitud que tienen, no sirven ni los trabajadores, ni las clases medias, ni los empresarios. Cuando usted a esos mismos colombianos, y hay 5 millones en el exterior, los pone en Francia o en España o en donde sea, son de los mejores trabajadores y la gente más productiva. No, aquí tenemos es un problema de desgobierno o de pésimo gobierno. Unas minorías que gobiernan para ellos y el resto del país les importa un pepino y son expertos en echarle la culpa a los demás de las propias deficiencias con las que ellos gobiernan. Precisamente, siga, Carmelo, sigue, por favor. Sigue, Carlos, sigue, sigue, tranquilo. Gracias. En esa dirección y gracias, Carmelo. Conocemos muy bien el proceso de los connacionales en el exterior. La cifra exacta más o menos son entre 8 y 9 millones de colombianos en el exterior, con mucho énfasis en Estados Unidos, España incluso y México. ¿Usted cree, doctor Robledo, que este es un momento coyuntural para que un connacional residente en el exterior con toda esa experiencia y con ganas de corregir el rumbo, porque aquí de lo que se trata es de que no sea una década fallida, pueda tener una candidatura presidencial con fuerza, que se una, por ejemplo, a un proceso como el que ustedes están gestando internamente y que aquí haya trazar puentes entre los colombianos internamente y con los colombianos en el exterior? ¿Usted ve esa radiografía? Sí, o sea, la posibilidad de que alguien colombiano que reside en el exterior pues haga una candidatura presidencial exitosa, bueno, eso cabe en el terreno de las posibilidades y es un derecho democrático que cualquier compatriota tiene derecho a ejercer. Ahora, pues las complejidades son enormes y me queda difícil pues prever qué pueda suceder, pero digamos que eso es una posibilidad grande. Pero también insistiría una cosa, si en algo debiera este gobierno o en algo actúa mal este gobierno y los anteriores, es que tampoco defienden a los colombianos en el exterior. Primero resultan expulsados por las malas políticas.
Una de las cosas dolorosas de los colombianos en el exterior no es que se vaya el que se quiere ir, es que el grueso se van expulsados por la pobreza, la miseria, el hambre, la falta de oportunidades. Y llegan al exterior en condiciones muy difíciles y el Estado colombiano tampoco los protege. El número de indocumentados en Europa y Estados Unidos es inmenso y estos gobiernos no hacen nada para ver cómo les legalizan sus circunstancias. O sea que no los trataron bien cuando estaban aquí ni los tratan bien cuando estaban allá. Es que parece mentira, pero es verdad que nos gobiernen así de mal. Bueno, el panorama realmente es de crisis en muchos sectores, pero también hay muchas cosas buenas que se están haciendo en Colombia. Independientemente de, digamos, cualquier candidato que llegue a la presidencia de la República, nosotros tenemos tres problemas complejísimos. El narcotráfico es uno, la corrupción es otro, la política económica es otra, y yo agregaría una más, es decir, el problema de la justicia en Colombia. Por eso hay tanta... Ahí no dejó casi nada por fuera, Carmelo. tanta desconfianza. Sí. Es decir, no, y es lo que se vive, es decir. Entonces... Así es, estamos de acuerdo. O sea, usted, digamos, que tiene digamos, que toda la posibilidad de ganar la presidencia, y sobre todo si es la gente la que va a votar por quién va a ser el candidato, pues quiero recordarle a nuestros televidentes que el doctor Robledo ha mantenido el liderazgo de ser el primer senador votado en el país con más de 200.000 votos en cada evento. Hablemos en estos 15, 20 minutos que nos quedan sobre esos temas. Es decir, ¿qué hacer con el narcotráfico que lo impide todo, que financia la política, que quiere, o que desplaza gente para poder tener rutas? En fin, ese es un problema bien serio, es decir, que no se ha podido solucionar. ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos principales que usted plantea, doctor Robledo, para luchar contra ese fenómeno? Pero antes de decirle una cosa, es que usted dijo una cosa que no la quiero dejar pasar, Carmelo, que aquí hay cosas que funcionan bien, claro que hay cosas que funcionan bien, y esas tenemos que cuidarlas, porque aquí son expertos en destruir lo que funciona bien. Importábamos 500.000 toneladas de productos agrícolas en 1990 y vamos en 14 millones, es destruyendo aparato productivo. Entonces, cuidemos, protejamos y desarrollemos lo que funciona bien. Pero el punto es que el aspecto principal del funcionamiento de Colombia son sus fallas. Entonces, por ejemplo, en el tema del narcotráfico que usted lo pone, yo creo que lo primero que habría que reconocer en el tema del narcotráfico, como en los otros temas de la vida del país, es que lo que han hecho quienes nos han gobernado ha sido un fracaso. Es que aquí lo que estamos discutiendo en últimas es si vamos a seguir haciendo más de lo mismo con los mismos, o vamos a aceptar que aquí hay un conjunto enorme de cosas que funcionan mal y las vamos a cambiar. Esa es, digamos, lo que tienen que comprender las colombianas y los colombianos. Entonces, lo primero que uno tendría que decir en relación con el narcotráfico es que las estrategias que ellos han aplicado han fracasado. Ahí salieron las cifras de la ONU esta semana. Disminuyeron un poquito los cultivos de coca, pero aumentó la producción de cocaína. O sea que esto es el doctor Duque como pedaleando en una bicicleta estática. Pedalean y pedalean, cacarean porque se presentan como unos genios, pero las cifras les dan en las narices y les dicen que eso no funciona. Entonces aquí vamos a necesitar políticas diferentes en ese sentido, como en otros sentidos. Pero además hago esta precisión sobre el narcotráfico. Ese es un problema que en Estados Unidos es mucho más grande que en Colombia, mucho más grande. El problema allá que aquí. ¿Y por qué allá afecta menos? Bueno, primero porque no somos los colombianos los que les decimos a los gringos qué es lo que tienen que hacer, como si nos dicen ellos de allá atrás. Y segundo, como ellos tienen una economía mucho más próspera y más grande, el peso del narcotráfico relativo es muy pequeño en relación con el inmenso poder de todo el aparato económico y político norteamericano. Aquí es muy grave, es porque como tenemos una economía tan subdesarrollada, tan atrasada, lo de la cocaína, que es relativamente pequeño, resulta ser también relativamente muy grande y por eso nos afecta más. O sea que aquí tenemos que mirar un conjunto de cosas. Y hago una advertencia y la dejo clara. Yo no estoy por legalizar el narcotráfico, o sea, no es esa mi posición. Vamos a mirar con más detalle qué vamos a hacer, pero en todo caso no voy a
legalizar el narcotráfico siendo presidente de la República. Pero sí entiendo que campesinos y consumidores no son narcotraficantes, sino víctimas del narcotráfico. Entonces habrá que tratarlos al consumidor, al ciudadano que es una víctima, es un enfermo en buena medida, ¿sí? O al campesino que desesperadamente trabaja en esas cosas, hay que tratarlos con actitudes democráticas y no simplemente represivas. Es que uno de los puntos, doctor Robledo, es que nosotros podemos ser una potencia agroindustrial y no hemos podido. O sea, teniendo todos los recursos y todo, nosotros podemos exportar alimentos hacia el mundo, tenemos todo, cuidando el medio ambiente, haciendo una verdadera política de agroindustria en el país. ¿Usted considera de que si el gobierno tuviese otras entradas, además del petróleo, de la minería y eso, por ejemplo, la agroindustria, se podría luchar contra el propio narcotráfico? Por supuesto que sí, de entrada habría más recursos, más desarrollo. Buena parte de los campesinos que están cultivando coca es porque no tienen salida. Yo ya les di la cifra y la repito, estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrarios que podríamos producir en Colombia. Es que para muchos campesinos colombianos, el Estado lo único que es un avión que llega a fumigarlos como cucarachas. Eso es inaceptable. Es que no tienen salida en buena medida, pero aquí dejo una constancia, Carmelo. Este debate del libre comercio y los TLCs es un debate de 30 años. Yo llevo 30 años, muchos de ellos en el Congreso diciéndoles, eso no funciona, eso no funciona, eso no funciona, y ellos diciendo que sí funciona. Y las cifras me dan la razón a mí. Pero como ellos gobiernan no pensando en Colombia, sino en sus compadrazgos y en sus negocios entre ellos, y en favorecer intereses que no son los de los colombianos, pues no cambian las cosas. Aquí tenemos que cambiar las cosas si queremos que el país mejore. O sea, uno no puede pretender que las cosas cambien si se sigue haciendo lo mismo. Y está demostrado que lo que se hace no sirve, pues o no le sirve al país, le sirve a unos cuantos. Ahora, a mí no me molesta que a alguien le vaya bien, esa no es mi discusión. Mi discusión doctor es Robledo, a muchos les va muy mal. Claro. Doctor Robledo, mire, dentro de esos cambios, digamos, que hay, se necesita que exista inversión extranjera. Yo lo he escuchado a usted durante muchos años criticar el tema de la inversión extranjera, porque quienes vienen a invertir se llevan mucha plata, le dejan al país, entre comillas, no lo que el país debiera recibir. ¿Usted cómo haría ese equilibrio de esos inversores y de esa gente que viene a invertir acá? Yo nunca he planteado una posición en contra de la inversión extranjera per se. Yo lo que digo es que hay que analizar los casos y dependiendo del caso uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Por ejemplo, cuando vienen aquí las mineras y no pagan los impuestos que deberían pagar, pues entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Cuando, bueno, vienen los de derecha a corromper y a robar a este país, ¿cómo me pueden a mí decir que aplauda eso que porque son simplemente extranjeros? O cuando vienen los extranjeros a imponer que destruyamos nuestro agro porque hay que favorecerlos a ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que haya inversión extranjera, Carmen. El problema es que nos han metido la mentira de que pueden destruir el aparato productivo nacional, el de los colombianos, porque los extranjeros nos van a salvar. Y eso es mentira. Ningún país del mundo se ha desarrollado por el esfuerzo de los extranjeros. Otra cosa es que los aportes extranjeros también contribuyan y pueden contribuir. Pero es que aquí no es eso lo que estamos haciendo. O sea, aquí lo que hay es una orientación equivocada en este sentido, extremista, con el cuento de que es que así nos vamos a desarrollar. Y no es cierto, entre otras cosas, por esto, Carmelo. Y lo mismo pasa con la inversión extranjera. Es que los que vienen desde afuera a invertir aquí vienen es a montar, como dice un amigo mío, dolarductos, por donde sacan la riqueza nacional, un tubo por donde sacan la riqueza nacional. Eso está demostrado por cada dólar de deuda o inversión extranjera que hay en Colombia, sale $1.20. Entonces, si usted no proporciona eso bien y no estimula el desarrollo nacional, pues nunca se va a poder desarrollar. Y además vienen con condiciones inaceptables, pero no es un problema de principios. En China hay inversión extranjera inmensa, pero ese país se ha venido desarrollando porque las cosas las atienden de una manera distinta a como se atienden aquí. O en Corea, en general los países desarrollados tienen inversión extranjera, pero no con el estilo de los de aquí. El problema que tenemos con los de aquí es que nuestros gobiernos no defienden el interés nacional. Y entonces les aceptan a los extranjeros cosas que no les deberían aceptar.
O sea, los negocios sí son buenos, pero si son buenos para las dos partes, pero si son negocios de zorra y gallina, y uno es la gallina, pues por supuesto que la cosa no funciona. Claro que sí, Carlos. Vuelvo al tema de la calle porque es muy bueno construir, o estamos construyendo desde el poder de la palabra democracia, y esa democracia se traduce en que están hablando los jóvenes, pero también, doctor Robledo, personas de 50, 60 y 70 años de un amplio conocimiento que debemos agradecerles públicamente, que llegaron hasta esa edad y hacen parte de la historia y impulsaron el desarrollo del país. Y en esa gente que habla desde la calle haya un sector de la opinión pública que cree que es conveniente hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué le responde? No, yo tengo muchas reservas, Carlos, sobre eso. Muchas reservas, muchas reservas. Muchas reservas porque eso puede generar un estrellón muy complicado en Colombia. Y porque en las condiciones de hoy, fácilmente, que son unas condiciones de compraventa de votos, digámoslo con franqueza, de corrupción, de que se roban las elecciones en proporciones inmensas. Entonces, una Asamblea Nacional Constituyente puede tener la peor de las constituciones, pues en el sentido de quienes la conforman, y eso puede ser tenebroso. Eso puede ser de muchísimo riesgo. Yo creo que esta es una cosa que el país tiene que reflexionar con mucho cuidado. La idea de que siempre y en todos los casos una Asamblea Constituyente es un salto adelante es falsa. O sea, una constituyente puede llevarnos hacia atrás. O sea, por la vía de una constituyente aquí se podría montar una monarquía, por ejemplo, ¿sí? O convertirnos en una colonia de un poder extranjero, o acabar con los derechos democráticos. Recordemos que un constituyente es omnímodo. Omnímodo quiere decir que puede aprobar lo que se le dé la gana. Pena de muerte, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un asunto que hay que meditar con mucho cuidado porque eso puede salirle al país el tiro por la culata, que pensando en que una constituyente arregla las cosas, las termina empeorando. Muy delicado. Hay que estudiar con toda seriedad. Muchos extranjeros que analizan nuestra historia democrática y la parte constitucional advierten que tenemos una excelente carta política. Está sustentado en el artículo 103 de la Constitución de mecanismos de participación ciudadana, pero eso se queda a mitad de camino, y a eso le complementamos esa actitud que tiene el Congreso de la República, y lo digo con todo respeto, doctor Robledo, por usted y por los que integran ese cuerpo legislativo. No se trata de hacer cantidad de leyes, sino calidad de leyes, y oportunas, sobre todo a esa generación que está reclamando oportunidades. Así es. Y eso no depende tanto, o sea, eso depende fundamentalmente, y se lo digo en especial a los jóvenes, depende de esto. Si la gente sigue eligiendo a los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. Es que aquí hay una especie de chifladura, y lo digo con toda cordialidad, ¿no? Que la gente el domingo vota mal y el lunes quiere que la gobiernen bien. O sea, el domingo vota por el verdugo y el lunes quiere que el verdugo no le corte la cabeza, y eso no funciona así. Ese es parte del problema que tenemos. ¿Cuándo cambian los países? Esa es una reflexión que yo me hago, porque a la gente me pregunta, ¿cuándo cambian los países? Los países cambian cuando la gente cambia su manera de pensar y su manera de votar. O sea, los países no cambian cuando cambiamos los dirigentes. Ustedes miran, Germán Vargas Lleras está diciendo lo mismo desde hace 50 años. Entonces, mientras tenga los votos, va a seguir haciendo lo mismo, y lo mismo le pasa a Iván Duque y a Álvaro Uribe y a todos ellos. Entonces, si queremos que Colombia cambie, pues no voten por ellos. Voten por quienes no hemos estado con ellos y estamos haciendo unas propuestas diferentes. O si no, esto no es posible. No es posible. O sea, al final es el ciudadano el que tiene que determinar qué tipo de país tiene. Ahora, yo también entiendo una cosa. A muchos ciudadanos los engañan, los manipulan, les hacen trampa, se aprovechan del hambre para comprarles el voto. Esto es una cosa oprobiosa. Pero bueno, esa es la lucha, y el ciudadano tiene que entender esto y cambiar su manera de votar. Doctor Robledo, el otro problema grande que tenemos es la corrupción. Eso ya dicen algunos, pues, a manera de chiste, entre chiste y realidad, que eso ya está dentro del ADN de los colombianos, y que eso viene a través de los años, en donde el Estado es considerado como botín de quienes tienen o están en las corporaciones públicas. ¿Usted cómo cree que se puede controlar esa corrupción, y por ende los billones que se pierden y todos esos problemas de evasión que hay? La gente no tiene conciencia, o muchísima gente, perdón,
de que los impuestos son los que proporcionan el desarrollo de un país. ¿Usted qué propuesta tiene sobre eso? Sobre eso recordarles esto, Carmelo y a Carlos, ustedes lo saben bien. Yo seguramente soy el senador que más debates contra la corrupción ha hecho en la historia de Colombia. Es probable que lo sea, no sé, pero estoy entre los que más ha hecho. He publicado un libro al respecto. Ese es un tema que yo he estudiado muchísimo. Y puedo demostrar hasta la saciedad que no es que los colombianos seamos corruptos por nuestro ADN, no. O sea, aquí el 99.9% de los colombianos somos gente honrada. Aquí los que somos unos pillos son, tampoco voy a decir que todos los políticos y cada una de las personas que trabajan en el Estado, pero sí muchas. Y mucha gente en la empresa privada que se coluden con políticos y servidores públicos para robarse a este país. Ese es el caso de Odebrecht. Ese es el problema. Ahora, esto tiene origen, yo lo he explicado en detalle, a los acuerdos del Frente Nacional en los años 60, acuerdos en que hicieron como una especie de pacto que consiste en que los políticos hacen lo que la tecnocracia diga, lo que ciertos intereses económicos digan, y los políticos adquieren el derecho a cobrar sus malas decisiones con la plata que se roban o que se embolsillan del funcionamiento del Estado. Es un pacto profundamente corrupto. Yo repito, yo sobre esto he hablado largo, he escrito largo, tengo todas las pruebas de que esto es así. O sea, aquí en buena medida la política no son partidos, sino es la política, son asociaciones para delinquir. Repito, no digo que todo el mundo, no digo que todos los servidores públicos, no digo que todos los empresarios privados, pero sí digo que aquí hay unas pandillas tenebrosas funcionando en Colombia, disfrazados de políticos, ¿sí? Lo ha dicho Fernando Cepeda, para poner un ejemplo. Sí, lo ha dicho el propio Rodolfo Gómez. O sea, gente que ha estado adentro del monstruo, que le ha tocado observarlo, reconoce que aquí en buena medida nos gobiernan pandillas. Ahora, eso solo puede cambiar, les digo a quienes nos oyen, si dejan de votar por los mismos. Es que no es posible, sí. Alguien decía, se lo atribuyen a Einstein, si usted quiere que las cosas cambien, no haga lo mismo. O sea, si yo cojo un martillo y le doy a este dedo con el martillo, todas las veces que le dé me va a doler, o quito el dedo o quito el martillo, pero no puede ser que le dé y me queje porque me duele el dedo. Carlos, vamos cerrando, ya estamos cumpliendo el tiempo. Una última pregunta, por favor. Doctor Robledo, el actor externo que tiene Colombia y que está en la región se llama Venezuela. Desde el 2014 al 2006 ha cambiado mucho la demografía de nuestro país por la alta migración. ¿Usted cree que la solución está en que retorne la democracia a Venezuela como parte de esta estabilidad que necesita Colombia, porque estamos sobreendeudados en lo público, en materia de salud, por esta alta migración? Yo diría esto, Carlos, la relación con Venezuela, empiezo por decir esto. Colombia en algún momento llegó a exportarle $7.000 millones a Venezuela. $7.000 millones a Venezuela les vendíamos nosotros a ellos. O sea, Venezuela era un gran negocio para Colombia. Hoy apenas se le exportan $150 millones. Esa es una reflexión que hago para decir que con independencia de las diferencias políticas que existan entre los dos estados, entre los dos gobiernos, hay que hacer esfuerzos por establecer relaciones económicas que les sirvan a ellos y les sirvan a los colombianos. Pero lo cierto es que lo que lleva haciendo el presidente Duque desde hace 3 años es por completo estéril. Estoy oyendo cada vez más voces, inclusive voces de gente que votó por Duque diciendo, pero es que quedamos en el peor de los mundos, no se arregla nada y sí se le hace un daño inmenso a Colombia. Grabémonos esto, colombianos. Uno debe hacer esfuerzos por no pelear con los vecinos, porque los vecinos están ahí. Y lo mejor es tener con ellos las mejores relaciones que se puedan tener, relaciones respetuosas, claro. Ellos no se meten en los asuntos nuestros, nosotros nos metemos en los asuntos de ellos, pero facilitemos los intercambios. O sea, cuando se hizo esta ruptura que se hizo, el hambre aumentó entre los colombianos, no solo por los venezolanos que nos llegan, sino por las propias relaciones económicas. Entonces ahí nos toca sentarnos, yo creo, y eso es de las cosas que hay que mirar con cabeza fría a ver qué vamos a hacer, pero hoy estamos en el peor de los mundos, en el peor de los mundos. Fue a lo que nos llevó. La gente también habla, doctor Robledo, desde las calles, en los 4 puntos cardinales del país, que se equivoca el presidente Iván Duque con esa legalización, con ese estatuto migratorio para venezolanos. Incluso están atentando contra
digamos, el trabajo informal en pequeños municipios en el Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Se equivoca o no el presidente con esa acción de gobierno? No, yo creo o sea, un gobierno tiene que ser democrático con quien está en su territorio. Y si están en este territorio, pues deben gozar con unas mínimas garantías. Es lo que les sirve a ellos y a los colombianos. Yo sobre eso tengo una visión democrática. Yo no odio a los venezolanos, ni estoy por maltratarlos, ni nada que se parezca. Yo sé que esto que puedo estar diciendo es algo impopular, pero lo digo con franqueza. Tenemos que aprender a convivir con ellos. Y hay todavía millones de colombianos que se fueron a Venezuela. Y hay millones de colombianos en Estados Unidos y en Alemania y en España y en todas partes. No. O sea, si nosotros no asumimos una actitud democrática con los extranjeros en Colombia, no podemos pedir actitudes democráticas de otros gobiernos con los colombianos que están en esos otros países. Esto hay que mirarlo con tranquilidad y con cabeza fría. Bueno, doctor Jorge Robledo, le agradecemos su tiempo. No va a ser ni la primera ni la última entrevista que vamos a tener con usted. Se nos quedan muchos temas y temas importantes para el país. Muy agradecido por todo este tiempo, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos para la quinta ronda de entrevistas que vamos a realizar entre mañana y